Bienvenidos a Inside Telemundo Global Studios. Hoy vamos a hablar de adaptaciones literarias. Hace un poco más de un año, el presidente de la organización, Marco Santana, tuvo la visión de crear una posición dedicada exclusivamente a buscar literatura para crear las series y superseries con el sello distintivo de Telemundo Global Studios. Yo tuve la suerte, la fortuna de ser la persona que asumió ese rol por primera vez y me dedico a eso. Soy como una especie de cazador de historias que busca la próxima serie o la próxima superserie en los estantes de los libros, de las bibliotecas y las librerías. O sea que trabajo muy de cerca con editores, agentes y escritores, obviamente. El primer gran acuerdo que cerramos fue la negociación de los derechos exclusivos por audiovisuales de la obra entera de Corín Tellado. Corín Tellado debe ser un nombre que les suena y tiene que sonarles porque estamos hablando de una señora que reinventó el género de la novela rosa, de la novela romántica y que publicó más de 4.000 novelas. De hecho, para ponerle un poco en contexto, Tellado ha vendido hasta ahora más de 400 millones de volúmenes. Eso es más que Stephen King, por ejemplo, o que Paulo Coelho, ¿no? Ese trato lo cerramos con el Grupo Planeta. El Grupo Planeta es el grupo editorial más grande que hay en nuestro lenguaje, en español. Trabajamos con un grupo de ejecutivos extraordinarios y entre ellos está Mikel Lejarza. Mikel Lejarza tiene una trayectoria muy impresionante en medios audiovisuales. Ha hecho todo lo que se puede hacer. Comenzó en radio, pero ha hecho televisión, ha dirigido canales generalistas, ha trabajado en Telecinco, en Antena 3, ahora está con los estudios Z. Es una trayectoria muy impresionante y es sobre todo un gran amigo de Telemundo Global Studios. Él y yo compartimos una pasión por esta señora, por Corín Tellado. Digamos que estamos enamorados a nuestra manera de ella y ahora les vamos a explicar por qué. ¿Me acompañan? Mikel. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Madrid? Madrid es una ciudad maravillosa. Encantado de estar con vosotros y muy agradecido por esta oportunidad. No, para nosotros es un lujo tenerte, un verdadero lujo tenerte. Y voy a comenzar haciéndote una pregunta un poco provocadora. Estaba hablando ahora de tu trayectoria, de cómo vienes de los medios audiovisuales. Y la pregunta es, ¿qué hace una persona que ha trabajado casi toda la vida en televisión, asesorando a un grupo que si bien tiene canales de televisión y también tiene estudios como el que trabajas, ahora estás concentrado en el grupo editorial? ¿Por qué estás trabajando con el grupo editorial? ¿Qué es lo que ha pasado que te ha acercado al papel después de toda esa trayectoria? Bueno, esencialmente que soy una persona con mucha suerte, porque este trabajo, Camilo, nosotros lo sabemos muy bien, consiste fundamentalmente en contar historias. Nosotros somos todos contadores de historias. Y yo que he tenido la oportunidad de trabajar en radio, en prensa, en televisión, en cine, en internet, oportunidad y suerte otra vez de hacerlo, pues ya a la edad que yo tengo, que no soy el más joven del lugar, tuve la llamada de los responsables del Grupo Planeta, que como sabes son por otro lado el accionista mayoritario de A3 Media, que es el grupo en el que yo trabajaba en ese momento. Me ofrecieron la posibilidad de pasar a trabajar directamente con ellos, ayudando, formando parte de un grupo que se llama Stories, que tiene como objetivo hacer que los libros, las buenas historias de los libros que publica Planeta, tengan una expansión más allá del libro, es decir, que puedan ser adaptados al sector audiovisual, ya sea televisivo, cinematográfico o incluso, ¿por qué no?, en videojuegos o en internet. Claro, allí yo... Sí. Sí, allí yo creo que es donde entramos nosotros. Nosotros tuvimos la enorme suerte de que cuando empezamos a hablar con Camilo y con la gente de Telemundo Global Studios, nos preguntaron por Corín Tellado. Francamente, nosotros nunca olvidaremos a Corín Tellado, es la autora de máximo éxito de la historia del grupo, pero fue un éxito ya de hace unos cuantos años y por lo tanto dijimos, hombre, Corín Tellado, sí, una grande, la mayor escritora de novela
sentimental que ha habido probablemente en la historia, pero no digo, insisto, que la teníamos olvidada, pero no era un elemento que teníamos encima de la mesa. Fuiste tú, Camilo, quien nos despertó. Fuimos a las novelas de Corín Tellado y después de empezar a estudiarlas, porque la obra de Corín Tellado es tan enorme que nos tuvimos que poner a estudiar en profundidad no solo el tamaño, sino la dimensión literaria y de todo tipo de la obra de Corín, y nos encontramos con que dentro de Corín lo que de verdad hay es una auténtica enciclopedia de tramas. Están todas. En 4.000 novelas se puede uno imaginar fácilmente que es que no falta ni una. Están todas las tramas de una u otra manera. ¿Qué es lo que había que hacer? Adaptarlas y traerlas al presente. Y este trabajo fascinante es la aventura que Telemundo Global Studios nos ofreció compartir y que estamos realmente felices y descubriendo cosas que no conocíamos. Yo al menos no conocía. Mire, ahora estamos en este momento trabajando con 2 novelas de Corín Tellado. Hemos hecho un análisis comparativo para ver en qué cosas se parecen. Hemos descubierto que tienen 3 o 4 cosas, la protagonista, la fortaleza de la protagonista, la fortaleza de la persona que se enfrenta a la protagonista, el conflicto de fondo. Hemos visto que se comparten y lo que hemos hecho es un trabajo de fusionar ambas historias, traerla al presente y nos hemos quedado maravillados del resultado. Porque Corín Tellado es la autora más vendida de la historia de la literatura latinoamericana por algo. Por algo y de verdad estamos fascinados. Por algo, y esa fue mi primera sorpresa, porque el primer acercamiento es intuitivo, pero en cuanto yo me siento a leer esas novelas me doy cuenta de que hay historias con muchísima potencia allí. Hay cosas que son muy relevantes, por ejemplo el hecho de la fuerza que tienen los personajes femeninos y cómo son ellas las que deciden las tramas al final del día, asumiendo una posición o viéndose obligadas a ver una posición. La otra gran sorpresa, que era obvia pero es muy diferente, pensar en ella en abstracto y enfrentarse a ella, que es cómo catalogar 4.000 historias, ¿no? Y luego empezar a construir un banco de historias con un rango tan amplio, porque allí hay prácticamente de todo, es muy impresionante. Y quizás... Y quizás... La obra de Corín es realmente inabarcable, pero tiene una serie de elementos que la hacen profundamente actual. El más importante, lo mencionaste tú, Camilo, es que las protagonistas, que prácticamente siempre son mujeres fuertes, son mujeres valientes, son mujeres que tienen problemas, que los encaran, que los superan y que vencen a la adversidad. Son mujeres en ese sentido totalmente empoderadas de hoy en día y muy fácil de adaptar. En segundo lugar, ella tiene historias, por un lado, muy realistas y por otro lado, muy fantasiosas, lo cual permite un mix realmente sorprendente. Hay una imaginación desbordante en Corín Tellado, pero también hay una mirada sobre la realidad muy cercana. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiar la realidad y traerla al día de hoy. Porque además el material es muy plástico, no solo el rango es amplio, no solo es potente, sino que es muy, muy plástico, es muy fácil de adaptar. La parte más divertida de toda esta historia y del rol nuestro con todo lo que tiene que ver con las adaptaciones es precisamente esas propuestas, es llevar el papel al presente y trabajar con el material de modo que funcione en la pantalla. En el caso de Tellado, con unos simples toques la cosa funciona. Cambiar los puntos de vista, por ejemplo, a ella le gustaban mucho las navieras. Tú has propuesto, por ejemplo, que trabajemos en empresas de Bitcoin. Las parejas tienden a ser muy tradicionales. Nosotros estamos proponiendo incluir puntos de vista LGBTQ, por ejemplo. La música, que es algo que has subrayado tú mucho, como un elemento cohesivo, ¿no? Para además juntar las generaciones con temas tradicionales con ritmos modernos y al revés, ¿no?
el sentido del humor como un homenaje al melodrama. Es un material de verdad que tiene un potencial enorme, ¿eh? Fíjense ustedes, a alguno le parecerán comparaciones inadecuadas, pero fíjense la cantidad de veces que se ha adaptado a Jane Austen, no digamos nada a Agatha Christie, por supuesto a Shakespeare. Siempre hay una idea en el mundo de los contadores de historias, y es que las historias en el fondo, en gran medida, se repiten. Siempre son venganzas, luchas por el poder, historias de amor con un obstáculo que remiten a los clásicos, a los enormes clásicos. Pues no hay nada más clásico ni nadie más clásico en ese sentido que Corín Tellado si hablamos de historias sentimentales. No lo hay. Claro, que puede ser más universal que el amor, ¿no? Mencionaste varios... El odio, probablemente el odio puede competir, o el desamor, pero también de ello hay mucho en las historias de Corín Tellado. Corín Tellado era una persona que conocía muy bien la vida de la gente normal. Sabe realmente, hay grandes escritores como Mario Vargas Llosa, por ejemplo, que se declaran fan acérrimos de Corín Tellado, porque ella habla con un profundo cariño de sus personajes, y esto es esencial. Si un autor no ama a sus propios personajes, ¿por qué habría de amarlos el público? Y Corín Tellado desborda cariño hacia sus personajes. Claro, y tiene un universo muy amplio también que permite diferentes tipos de productos. Es muy adaptable para series cortas, unitarios, porque casi todas las novelas son amores de verano, amores de una temporada, pero también tiene historias familiares, también tiene inclusive, y esto es muy divertido, 27 novelas eróticas, ¿no? Eróticas. Sí, que escribió, ¿cuál era el seudónimo? Ada Miller, ¿es? Sí. Sí, 27 novelas eróticas en las que además... en las que además no dice nada directo, todo es implícito. Y eso nada más lo puede hacer una buena pluma. Oye, una novela erótica donde todo es implícito, donde no pasas a la recámara, donde no entras al cuarto. Yo creo, para que no parezca todo excesivamente laudatorio, lo único en donde yo creo que Corín Tellado no era excelente eran los títulos. Creo que los títulos son manifiestamente mejorables. Hoy a la tarde, hoy mismo, hace unas horas, estábamos un grupo de gente de Stories Planeta trabajando en cambiarle el nombre a una novela, a una de las novelas que estamos adaptando y planteando un planteamiento diferente, y nos salieron en 5 minutos, no exagero, 30 buenos nombres. ¿Por qué? Porque las referencias al mundo de Corín Tellado inmediatamente te hacen volar la imaginación, porque, insisto, es como que te den un anuario, una biblioteca, una enciclopedia de todas las tramas posibles. Entonces, claro, hemos empezado hablando de tierra, hemos acabado hablando de pasiones, de sangre, de amor, de lugares. Corín Tellado de verdad, es un océano de emociones, y yo creo que con el trabajo que haréis y que es apasionante, los espectadores de Telemundo Global Studios, esto no es promoción, es mi convencimiento pleno, van a disfrutar de unas historias eternas con lenguaje contemporáneo que les van a divertir muchísimo. Oye, hablaste un poco de los autores, de la tradición de la adaptación, y me llamó la atención que mencionaste a 2 o 3 autores británicos, ¿eh? Hablaste de Austen, hablaste de Agatha Christie y hablaste de Shakespeare, o sea, nada menos, ¿no? Una de las razones por las que se crea esta posición es porque se ha demostrado en la tradición anglo, especialmente en el Reino Unido y en los Estados Unidos, que las series basadas en libros tienen muchísimo éxito. De hecho, según un estudio que hizo la Asociación de Editores Británicos, el 40% de las series premium producidas en el Reino Unido están basadas en un libro o inspiradas en un libro. Pero lo interesante no es eso, lo interesante es que tienen en promedio, según el mismo estudio, un 58% más de audiencia promedio. O sea que es una fórmula comprobada, porque claro, son historias con una arquitectura muy potente, son historias
que se han probado ya en el mercado, son historias que tienen personajes relevantes, donde los arcos dramáticos funcionan muy bien, con unas premisas controladoras que dan para mucho. Y lo que estamos haciendo nosotros es traer eso al mercado latino, al mercado hispano. Era como un paso lógico, ¿no? Sí, es así. O sea, a ver, lo más valioso que hay en este momento en el sector audiovisual, sin duda alguna lo más valioso es las historias, son las propiedades intelectuales sobre las historias, porque sin una buena historia nada es posible en este negocio. Y claro, las novelas son historias que han pasado un filtro, han pasado el filtro del propio público. Una novela, evidentemente hay novelas magníficas que no han tenido éxito y también hay que rebuscar entre ellas. Pero hombre, aquellas novelas que el público libremente ya ha elegido leer y masivamente, ya tienes un test, has hecho un piloto muy importante sobre la viabilidad o no de esos proyectos. Por eso cada vez más todas las productoras audiovisuales del mundo, todos los estudios, siempre lo han hecho, pero ya cada vez más piensan en que en la literatura hay una fuente de ideas absoluta. Pero además, digamos una cosa, producto de esto que tú también has descrito, yo creo que antes hablábamos del medio televisivo, del medio cinematográfico, del medio radiofónico, del medio literario. Ahora ya solo se habla de transmedia. Todas las historias son transmedia. Hacer una historia, crear una historia que solo sirva para uno de esos medios sería como grabar discos que no fueran en estéreo o hacer películas en blanco y negro que pueden ser bellísimas, pero ahora todas son a color. Entonces, cualquier buena historia tiene que tener la capacidad de estar en todos los soportes y el soporte literario es un magnífico comienzo para hacer ese recorrido. Una de las ventajas de trabajar con Stories, el departamento del Grupo Planeta, es que ustedes entienden muy bien para llevar una historia a la televisión no basta con entender el papel, no basta con entender el aspecto literario o estético, sino que hay que entender la pantalla, hay que entender cómo pueden funcionar en la televisión y ustedes empaquetan eso muy bien. Ustedes no presentan libros, ustedes presentan historias y eso es exactamente lo que estamos buscando y lo que estamos tratando de hacer nosotros. Pero nosotros, Camilo, que efectivamente trabajamos en esa línea que describes. Este es el trabajo en el audiovisual se diferencia de cualquier otro trabajo en que es un trabajo en equipo. Nosotros dos estamos hablando aquí, podemos decir cosas interesantes o no, pero si la luz no es la adecuada, el sonido no es el adecuado, nada de lo que digamos tendrá ningún valor. Todo lo que se hace en este sector es un trabajo en equipo. Por lo tanto, no solo hay que tener una buena historia, que las tenemos escritas, en este caso por Corín Tellado, luego hay que tener también un equipo, formar parte de un equipo. Y en este sentido, déjenme decir, y que todo el mundo lo sepa muy bien, Telemundo Global Studios es el mejor compañero que nadie puede soñar con tener. O sea, realmente estamos aprendiendo muchísimo de lo que ustedes hacen y queremos seguir aprendiendo porque esto de coger vino clásico, como podríamos definir metafóricamente a Corín Tellado, y de repente inventarnos botellas de diseño para que lo clásico adquiera un nuevo valor, es una tarea apasionante y si además la haces con amigos que son los números uno en su oficio, pues nada puede mejorarlo. La verdad es que nada se puede mejorar y estamos felices y contentos de haber tenido esta oportunidad de hacer este trabajo. El arte del embotellamiento de los libros, según Miquel Lejarza, ¿eh? No, según Camilo, Marcos, Joaquín, Marcela, Pepe, somos muchos los que estamos en esta vez. Y hablando de embotellamiento, ¿qué crees tú que es lo que hace una buena adaptación? ¿Qué necesita tener una buena adaptación? Yo creo que, de verdad, yo creo que las historias fundamentales es que están ya escritas.
casi todas las historias grandes, o sea, historias de amor, pues Romeo y Julieta en diferentes versiones. Dos personas se aman y tienen un obstáculo en medio que les impide estar juntos. Historias de venganza, El Conde Montecristo, de rabia, Moby Dick. Es decir, hay las grandes historias ya están. Los grandes sentimientos, los grandes valores de los humanos tampoco son millones, son unos cuantos que ya se han contado. Lo que hay que hacer es contarlas en el lenguaje del tiempo. Es el lenguaje el que tiene que ir cambiando. Los griegos en Atenas contaban historias y las escribían, las dibujaban sobre la arenilla y el polvo del suelo. A los más mayores recordaremos cuando íbamos a las escuelas y los profesores escribían en la pizarra, con tiza. Bueno, hoy en día se cuentan cosas parecidas, pero no se escribe en pizarra ni en el suelo, sino en el iPad y de manera electrónica. Pero sigue siendo muy importante respetar el medio, porque si tú me preguntas a mí, para mí lo importante es que funcionen en la televisión al final del día, ¿no? Exacto. Entonces, lo que hay que hacer es traer esas historias, contarlas con el lenguaje del tiempo e introducirlas en el centro de la sociedad en la que se emiten. Esto que llamamos actualizarlas, ¿no? Sí, mira, y ya para ir cerrando, te voy a hacer otra pregunta capciosa. ¿Cuáles han sido las series adaptadas de libros que más te han gustado a ti y por qué? Menciona una o dos que te hayan impactado de verdad. Y luego yo voy a hacer lo mismo para no quedarme aquí en mi esquina. Bueno, yo la primera, la clásica, se acordarán los más. Yo era un niño cuando se hizo, pero me impresionó la adaptación de Yo, Claudio, que pasa por ser una de las mejores series del siglo pasado. Yo tengo una pasión absoluta por todas a mí me gustan los thrillers, lo confieso, y toda la serie Wallander, cuando se llevó a la televisión, que lo hizo la BBC, me entusiasmó. Tengo un especial cariño con algunas en las que participé, al menos en su inicio. Por ejemplo, cuando se hizo El tiempo entre costuras de María Dueñas. Yo estuve muy al principio, luego lo dejé, pero me ilusiona decirlo y contarlo. Y luego, a mí me gusta mucho Stephen King. O sea, con Stephen King se han hecho obras televisivas realmente potentes. Pero déjenme, yo soy de Bilbao, los de Bilbao tenemos famas de ser un poquito arrogantes y altaneros. Somos de Bilbao, no podíamos ser modestos y humildes. Tengo el convencimiento pleno, absolutamente pleno, de que la mejor adaptación va a ser la que vamos a hacer nosotros, la que vamos a compartir, porque el 2021 no le queda tanto, pero el 2022 es un año corintellado seguro. En eso coincidimos y no es lo único que coincidimos. Fíjate que también la primera serie que a mí me impresionó en la infancia fue Yo, Claudio, ¿no? Que además es muy fiel al libro. Esto denota nuestra edad, Camilo. No lo propaguemos demasiado. Pero no te creas, ya en la juventud yo estaba viendo Trainspotting, las cosas evolucionan de una manera más o menos diferente, que también es tremenda adaptación, porque respeta mucho el libro. Y hablabas de adaptaciones en las que has estado involucrados. Para nosotros es muy importante lo que se ha hecho con La Reina del Sur, porque eso es una serie que ya ha trascendido el libro y que ha ayudado mucho a ser la marca de Telemundo Global Studios y que cambió la industria. En la Reina del Sur, déjenme, ya a mi edad, todos tenemos una cierta tendencia a la melancolía. En La Reina del Sur, escrita por uno de mis mejores amigos personales, que es Arturo Pérez Reverte, también al principio tuve la oportunidad de pasar por allí y de coincidir con Arturo, que es mi hermano. Me jacto de ser un grandísimo amigo y admirador. Mire, pues no me queda sino agradecerte. Es un lujo de tenerte como compañero de trabajo, pero además que nos hayas acompañado a ver un poco cómo pasan las cosas en el estudio, ¿no? Esta mirada íntima de Inside Telemundo Global Studios.
Gracias saludos. A ustedes. Sí. Gracias a ustedes, Camilo, y de verdad mi más profunda enhorabuena, y al el público interesado, la gente interesada en este proyecto. Créanme, yo tenía una idea, lo digo con toda la sinceridad del mundo, tenía una idea que pongámosle un valor, una nota, pues era un 7 y medio cuando empezamos a hablar de Corintellado, y ahora que hemos avanzado mucho en esa adaptación, yo creo que estamos en el 9 y medio y que pronto llegamos al 10. Qué bueno, pues ahí estaremos juntos, ¿eh? Y muchísimas gracias de nuevo. Fuerte abrazo a todos. Venga, saludos. Perfecto.